Buenos días, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Hoy estaremos celebrando el Día de los Padres, pues con un mensaje con el título de La buena fama no es gratis, y hablando obviamente relacionado a los padres. Y creo que hasta el mismo título creo que nos lleva a entender para dónde apunta la predicación. Los voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1 en adelante. La carta, la epístola. Creo que a veces lo decimos, el libro, no era un libro, era una carta. Pero bueno, creo que se entiende. Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Nos ponemos en pie para leer su palabra y leemos su palabra con entendimiento y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. Hablemos con el Padre. Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar delante de tu presencia, mi Dios, para escudriñar, mi Dios, tu palabra, mi Dios, y que nos hables al corazón, mi Dios. Venimos, mi Dios, reconociendo nuestras faltas, mi Dios, reconociendo que necesitamos de este pan de vida, mi Dios. Queremos, mi Dios, disfrutar de este maná, mi Dios, de este pan de vida, mi Dios. Venimos a buscarlo, mi Dios, y que pueda ser de bendición, de nutrición para nosotros, mi Dios. Habla a cada familia, a cada padre, a cada hijo aquí presente, mi Dios. Gracias por todo, Señor. Te amamos y te bendecimos. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestro espíritu y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Como ya decía, hoy estaremos celebrando el Día del Padre. Hoy, como cada año, celebramos el Día del Padre con un mensaje bíblico. Con un mensaje bíblico que nos ayude a entender nuestro propósito y nuestra responsabilidad como padres, pero también oír y entender lo que Dios nos demanda como hijos. Y esto también quiero hablarlo con mucho respeto, porque tal vez aquí haya alguien que nunca tuvo la oportunidad de conocer a su padre, y eso se debe de entender, y tal vez nunca creció con su padre, tal vez conoció a su padre, qué sé yo, tal vez falleció, tal vez lo abandonó, qué sé yo. Por eso le digo que lo menciono con mucho respeto. Tal vez usted ya no tiene a su padre, tal vez él ya falleció, yo también mi padre falleció, y de hecho ayer estaba meditando de que yo ya tengo 52 años, mi padre falleció a los 50 años, mi hermano mayor falleció a los 50 años, ya yo estoy viviendo 2 años más que ellos, y relativamente pues mi padre era joven, la edad que murió. Tal vez usted ya no tiene a su padre, tal vez usted tampoco tiene hijos, hablo en relación a los jóvenes, o si usted nunca ha tenido hijos. Sin embargo, si usted está aquí, si usted está escuchando este mensaje, es porque usted tuvo un padre que lo engendró. Nadie es una casualidad, un accidente. En el plan perfecto de Dios no solo somos valiosos, sino que Dios nos creó con el propósito de glorificarlo y honrarlo como nuestro Dios todopoderoso, omnipresente y omnipotente y omnisapiente. Con esto enviamos un saludo a todos y todo nuestro reconocimiento a todos los padres que nos estarán escuchando, y les enviamos un cordial abrazo. Amén, hermanos. Hoy estaremos celebrando el Día del Padre de una forma agridulce,
por el gusto de honrar y valorar y recordar el sacrificio de un padre, pero amargo por la situación que hoy mismo se está viviendo en este país, en Estados Unidos. Como pastor evangélico, mi trabajo es compartir de la palabra de Dios sin entrar en controversias políticas, pero sí de la conducta del ser humano que se revela contra la palabra de Dios con impiedad e injusticia al separar familias. Porque hoy hay hogares donde hoy en el lugar de la mesa la silla del padre está vacía por deportación. Porque hoy hay tantas deportaciones injustas, o por la ausencia de un hijo que salió a trabajar una mañana buscando el sustento y ayuda para los suyos, pero que no regresó, dejando una cama vacía y un hueco en el corazón de sus padres por la ausencia de un hijo que ha sido deportado. Mi oración es que Dios consuele sus corazones y confíen que Dios siempre está a favor de los menospreciados, siempre. La Biblia registra el testimonio de buenos padres y de excelentes hijos, pero también registra la palabra de Dios de padres que no fueron buena influencia para sus hijos, como también hijos malagradecidos y desobedientes a sus padres, que causaron muchos dolores a sus progenitores. ¿Se puede imaginar el dolor de un padre al saber que uno de sus hijos fue asesinado y que el asesino fue otro de sus hijos? Como lo que vivió Adán al saber de que su hijo Abel había sido asesinado por su otro hijo Caín. ¿Se puede imaginar el dolor de ese padre? ¿Cómo es que se ven nuestros hijos? Decía mi mamá. Ustedes parecen perros y gatos, siempre peleando. Creo que todos en la familia, ahí donde nuestros padres nos están separando, porque somos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, pues somos diferentes los hermanos. Ahora, eso no significa que nos odiemos, simplemente pues tal vez peleamos por cosas a veces tontas o absurdas, que no tienen valor, pero pues así es el ser humano, porque somos imperfectos. Peleamos, discutimos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Entonces, ¿se puede imaginar el dolor de ese padre? O sea, imagínese, encuentra a su hijo y encuentra a su otro hijo todavía con la piedra, yo creo con la que lo mató. Se puede imaginar, en otro caso, el dolor de un padre al saber que uno de sus hijos se burla de usted y divulga sus errores. Esto fue lo que vivió Noé cuando Cam, uno de sus hijos, pues se burló porque él se emborrachó y se desnudó. Y este hijo, Cam, se burló de él. Y anunciando, miren la vergüenza de mi padre. Imagínese el dolor ya al otro día, al tercer día que le platicaron qué fue lo que había pasado. ¿Se imagina el dolor de ese padre? ¿Es usted uno de esos hijos que se burla de su padre por el inglés o por la falta de inglés? Mi papá no sabe inglés. Sí, pero es el que lleva la comida a tu casa. O porque no sabe de la tecnología y se burla. Mi papá no sabe de esto. No sabe de la computadora, no sabe del celular, siempre me está pidiendo ayuda y se burlan de él. Imagínese el dolor de un padre que cuando su hijo se burla de su padre, que se burlan de su cultura, tal vez porque pues él creció con hamburguesas, con pizza, y no saben de las comidas tradicionales de nosotros los latinos o hispanos. O se avergüenzan de sus orígenes. Algo que tenemos que hacer nosotros los padres es enseñarles a nuestros hijos y que no nos avergoncemos, ni siquiera con burlas, burlándonos de nosotros mismos. Es un mexicano. No, hermanos, es su cultura. No se avergüence de ello.
Solo recuerde que lo que el hombre sembrar es lo mismo que cosechará. No nos avergoncemos de mostrarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes. Y todas las naciones, en todas las naciones se van formando las culturas basadas a los pensamientos de las personas de ese lugar. Pero es lo que defienden. De hecho, hay guerras de naciones contra otras naciones por la cultura, porque hay otros que quieren imponerse. No, pero debe de haber respeto, debe de haber tolerancia unos con otros. Lo que estamos viviendo en este país es por la falta de tolerancia, al no tolerarnos unos con otros porque nos sentimos superiores, porque nos sentimos mejores. Pero eso no debe de ser así en el pueblo de Dios, aún como religión, aún como cristianos evangélicos. Usted nunca va a escuchar de mi parte burlarme de un cristiano evangélico, ¿no? Predico en contra de las doctrinas que sean falsas, que agreden en la palabra de Dios. Pero a final de cuentas, oiga, si oramos por los que nos persiguen, ¿por qué no orar por nuestros hermanos? Que tal vez por una diferencia de doctrina, pues eso no nos debería de ser enemigos, no, al contrario. Ustedes me han escuchado orar por los pastores alrededor de esta región. ¿Por qué? Porque eso es justo, orar por los pastores. Se puede imaginar el dolor de un padre y hombre de Dios cuando le dan el mal testimonio de sus hijos porque no andan en sus caminos, y que lo único que le dan de sus hijos es el mal testimonio de la mala fama de ellos, como lo que vivió el profeta Samuel cuando le dijo al pueblo: sabemos de que tú andas en los caminos de Dios, pero tus hijos no andan en tus caminos. Me imagino que fue algo hasta vergonzoso para él escuchar de que cómo podía esconder lo que eran sus hijos, pero lo único que escuchaba era el mal testimonio de ellos, la mala fama. ¿Cómo representamos a nuestros padres que se esforzaron en dejar un legado, un buen nombre, un apellido, con un buen ejemplo? No perfecto, porque pues nadie es perfecto, pero que mantuvieron su dignidad con honradez y que no se avergonzaron de sus orígenes. Sabe, muchos emigraron a este país no porque quisieron, sino porque tenían que, porque no les quedaba de otra, tal vez porque se perdió la cosecha ahí en su parcela, o perdieron el trabajo, cerraron la compañía, no tenían estudio, qué sé yo, tantas y tantas historias que puede haber, que vinieron con una mochila llena de sueños y de promesas para sostener a sus hijos. ¿Sabe? Aquí está mi suegro y yo sé que él se vino buscando el testimonio que tengo de él de parte de mi esposa es de que siempre les proveyó. Me puedo imaginar el separarse de sus hijos, de su esposa, de sus parientes para venir y migrar a este país, no porque quiso, sino porque no le quedó de otra, porque buscar el sustento para su familia. Y muchos venimos con ese pensamiento, buscando un futuro mejor porque no nos quedaba de otra o no había oportunidades para nosotros. Pero así también muchos vinieron buscando a esta nación el sustento, pero nunca perdieron su dignidad, nunca perdieron su honestidad y su responsabilidad como padres. Algunos vinieron porque era la única oportunidad que tenían de proveer a los suyos. Pero usted no sabe lo que tuvieron que sufrir. Tal vez usted no sabe como hijo lo que tuvo que sufrir su padre, tal vez al comer nada más tortillas con chile o qué sé yo, para completar o para guardar, para mandarle dinero a usted para que pudiera sobrevivir. Y no solamente eso, sino que después hizo el esfuerzo para traerlo para acá. Y es lo que cuando no les enseñamos a nuestros hijos, es lo que pasa, de que no valoran el sacrificio de los padres.
¿Se puede imaginar el dolor de un padre al saber que la justicia de Dios ejecutó a sus hijos por ofrecer fuego extraño, por andar haciendo cosas malas? Pues fue lo que pasó con el sumo sacerdote Aarón, cuando la justicia de Dios obró y descendió fuego del cielo y consumió a los dos hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño, algo que no estaba en las escrituras, que violaron la ley de Dios, y Nadab y Abiú perdieron la vida, y que su padre no le quedó otra más que callar, porque habían violado la ley de Dios. Pero sin duda, o sea, el hecho que haya callado no significa que no haya sufrido como padre, que perdió dos hijos en un momento, en un instante, y que en su mesa había dos lugares vacíos. ¿Se puede imaginar el dolor de un padre al ver a sus hijos tras las rejas de una cárcel por violar la ley de esta nación? ¿O se puede imaginar el dolor de un hijo al no crecer con su padre porque su padre está preso, al violar las leyes de esta nación también? Porque no solamente hay hijos pródigos, también hay padres pródigos. Ahora, la Biblia tampoco esconde los errores y pecados de padres que fueron negligentes en su labor como padres. El sacerdote Elí, la Biblia registra ahí en Primera de Samuel que sus hijos hacían lo que querían y él no les decía nada. Nomás, hijos míos, no es buena la fama que escucho de ustedes, pero no dice la Biblia que los reprendió, que los castigó, que los quitó de la posición en la que estaban. No, les permitió. Así también como el rey David, de que era un excelente adorador, un excelente guerrero, sí, pero no fue buen padre. No exhortó a sus hijos cuando tenía que. Tal vez por andar en otros asuntos se olvidó de sus hijos. Y esto lo digo como pastor. Es cierto que tengo una encomienda y todo eso, pero igual no dejo de ser padre. Y todos nosotros, no podemos, ninguno de nosotros, se lo estoy diciendo yo como padre. Y que aún así sus hijos estén casados, tal vez ya no lo puedes agarrar el azote y darle, lavar y darle, pero sí un buen consejo. Y un consejo, recuerde, ya cuando usted le diga un mandamiento, es un mandamiento y los hijos deben de honrar al padre obedeciendo. Pero nuestra labor como padres en la niñez, bueno, educarlos. Y dice la Escritura que con la vara también, obviamente cuando sea necesario. Porque dice también, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Significa que no debemos de sobrepasar nuestra disciplina más allá de la que debe de ser. Que cuando sea necesaria la vara, pues ¿para qué? Así también el Señor usa la vara con nosotros. Dice que porque si no recibimos la vara del Señor, el castigo de parte de Dios, entonces somos bastardos y no hijos. Hay un propósito en la vara, en la disciplina, y obviamente es para que corrijan y corrijamos todos. Pero así como el sacerdote Elí y el rey David sufrieron por no disciplinar a sus hijos, y lo vemos más adelante en las Escrituras, cómo Elí perdió a sus hijos por desobedientes, pero también David, el rey David, dice la Escritura que el Señor le dijo que no se apartaría la espada de su casa, pero también había promesas de parte de Dios. De ahí también de él salió el rey Salomón, el hombre más sabio que había existido. También hay padres que han abandonado a sus hijos también por negligencia, algunos literalmente porque tal vez una borrachera o tal vez no asumieron su papel de padres y los abandonaron. Nunca se casaron, nunca nada, disfrutaron el momento y los abandonaron. Y también hay madres que tuvieron que llevar el papel de papá y mamá, como haya sido, tal vez por los engaños de un hombre, la sedujeron
tuvo relaciones, quedó embarazada, tal vez hasta menospreciada por su propia familia y no le quedó otra más que criar a sus hijos. Pero también hay padres que al no hacerse que no se hacen responsable de ellos. Y esto, mire, habla de el egoísmo del ser humano cuando viene un divorcio. Y lo digo esto con mucho, mucho respeto. ¿Por qué? Porque antes de Cristo tal vez venías arrastrando muchas cosas, una vida desordenada. El problema sería que te divorciaras ahora que dices que eres cristiano o cristiana. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que una persona, un hombre, vamos a hablar de los padres, que tal vez se divorció y aunque le dolía al separarse de sus hijos, pero después se casó, ya tuvo otros hijos o recibió otros hijos que no eran de él. Y no hay nada de malo en ello, siempre y cuando no te desatiendas de tus hijos. Pero hay muchos que han abandonado literalmente a sus hijos. Y un día estaremos delante de Dios, un día, todos, y le vamos a rendir cuentas de lo que ha depositado en nuestras manos. Y como padres debe de haber hay una responsabilidad de cuidar de nuestros hijos. Tal vez por el egoísmo o por la razón que sea, que yo siempre lo llevo al egoísmo, hubo un divorcio. Sí, tal vez no funcionó el matrimonio. Pero ¿qué cuenta le vamos a rendir a Dios si no nos hacemos cargo de nuestros hijos? Algunos, lamentablemente, no pueden celebrar el Día del Padre por los traumas que han vivido por la ausencia de un padre. Porque han crecido sin un padre, sin la figura paternal. Ahora hay otros que, perdón, hay algunos otros que viven con ellos, que están ahí con sus hijos, pero también los han abandonado. Al permitirles, como Elí, como el rey David, que hagan lo que quieran, sin exhortarles. Ahora, la vida no es siempre de exhortación, hermanos. También habla de reconocer sus logros, sus triunfos, de estar con ellos. Ahora, ¿usted cree que le digo esto porque yo ya haya llegado a la meta? No. No, yo sigo aprendiendo y sigo corrigiendo. Porque un día voy a estar delante de Dios y le voy a rendir cuenta a Dios por mis hijos también. Y también por mis nietos, mis nietas también. Porque hay una responsabilidad también. Obviamente sin rebasar la autoridad de los padres. Así hay algunos que aún viven con ellos, pero que viven ausentes y los abandonan al dejarlos que caigan y no les extienden la mano para que salgan. Tal vez por circunstancias, por lo que sea, tal vez su hijo, su hija cayó en las drogas, o cayó en un divorcio, o cayó en algo, y simplemente los dejamos, su vida. No, como padres, aún así ya sean grandes, tenemos la responsabilidad de cuidar de ellos, pero también los hijos de cuidar a sus padres. El quinto mandamiento de la ley moral de Dios, habla de los 10 mandamientos, dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no es un pensamiento, una sugerencia, es un mandamiento de parte de Dios que trae promesa. Como dice la Escritura, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que nos vaya bien y seamos de larga vida. Si no te está yendo bien, si tal vez en tu negocio fracasaste, tal vez te está yendo bien o te está yendo mal en un área y luego otra vez, pregúntate, ¿estás honrando a tu padre? Porque aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Aún jóvenes, los exámenes que están así, que reprueban, ¿te está yendo mal porque obedeces a tus padres? La Biblia nos da testimonio de aquel joven Daniel y sus amigos. Dice que Dios les dio una inteligencia
Pero ellos, recuerde que ellos no se contaminaron con la comida del rey, ni con sus tradiciones. Quiere decir que se guardaron. Pero ¿dónde aprendieron eso? ¿O de quién lo aprendieron? De sus padres. Respetaron la ley de Dios porque fue lo que les transmitió, lo que ellos estaban salvaguardando, su identidad, su integridad como judíos. ¿Dónde lo aprendieron? De sus padres. Y Dios les dio inteligencia. Así que si estás reprobando tus exámenes, pues primero comienza obedeciendo a tus padres. Haga la tarea, coma frutas y verduras. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida. Hágase la pregunta, ¿estoy honrando a mis padres como Dios manda? Ahora, no solamente hablo a los jóvenes, sino también a los que ya somos grandes. Si no los estamos honrando, pues tal vez no te está yendo bien en los negocios o en tu trabajo. Te corren de uno, te corren de otro, un hijo se te enferma y todo. Bueno, sigamos los principios de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Porque también hay consecuencias delante de Dios. Porque aunque nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, que era para los judíos, sí podemos aprender del principio de justicia, de la justicia de Dios, lo que es justo, lo que dice obedecer a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué es justo? Bueno, si es quien te está dando, te está vistiendo, te está dando de comer, te está proveyendo lo que necesitas y no lo obedeces, eso es algo injusto. Amén. Por ejemplo, lo podemos ver en todas las áreas. Si el patrón, ahí en mi trabajo, en la empresa, me está pagando un salario para hacer un trabajo y no lo hago, significa que es algo injusto. Como injusto sería que no me pagara también. Pero imagínense, esta nación tiene sus leyes y si no las respetamos sería injusto. Amén. Injusticia es injusticia, justicia es justicia. Y dice la palabra de Dios que Dios se revela contra toda impiedad, habla de maldad, toda impiedad e injusticia de los hombres que se rebelan contra la verdad. Por eso lo que es justo es la palabra de Dios, lo que es injusto es lo que está fuera de la palabra de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 21, versículo 18, dice así, del 18 al 21, si alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, quiere decir que malo y rebelde todavía, que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, significa que hizo una maldad y luego le ponen un castigo. ¿Sabes qué? No te vas a salir del cuarto, te me quedas ahí, o le quitan el teléfono y él va y lo agarra, o le dice, ¿sabes qué? Quiero que recojas el patio y barras todo el patio como castigo, y no obedece, dice, habiéndole castigado no les obedeciere, entonces, aquí ya viene lo sabroso, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacará ante los ancianos de la ciudad. Pero ¿qué es lo que hacemos el día de hoy? No, mi hijo, el más bonito, el más querido, no, es que, ¿cómo le haría yo esto? Bueno, mire, si Dios nos castiga, usa la vara con nosotros, porque dice que si no recibimos la disciplina del Señor, entonces somos bastardos. Dijo el Señor Jesucristo, si ustedes saben dar cosas buenas, siendo malos, imagínese Dios, ¿qué no dará lo que nosotros le pidiéramos? Hablando del Espíritu Santo, si le pidiéramos. Dice así, si el rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces tomará a su padre y su madre y lo sacará ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad. ¿Por qué fuera de la puerta? Bueno, para que todos den testimonio. Nadie podría decir, no, lo va a sacar porque está hablando de la integridad de una casa, de un hogar, de una familia, el legado de una familia. A muchas familias las conocen por la fama del padre o la fama del hijo,
Ahí viven los rebeldes. O le ponen un apodo y ya todos tienen el apodo. Mire esto. Dice, lo sacará a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es, contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Quiere decir que no era un niño, pero era esos que comen de todo. Dice, y es borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. ¿Y qué? Y morirá. Una manzana podrida echa a perder a las otras. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Es palabra de Dios. Ahora, tampoco le estoy diciendo que ahorita vaya y saque el que está dormido ahí, que se quedó ahí, que no quiere. No. Estoy hablando de la exhortación. Es la palabra. Obviamente que nosotros no estamos sujetos a esta ley porque era la ley para los judíos. Sin embargo, nos está enseñando el principio, ¿cierto? Amén. Ok, ya entendió, ¿verdad? Esto es justicia de Dios porque es algo justo. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y no es si se lo merecen o no. Tal vez tu papá no se lo merece, tu mamá no se merece que la obedezcas, pero dice que esto es justo, obedecer. Cada quien va a rendir cuentas por sus acciones, pero nadie será culpable delante de Dios al obedecer su palabra y por estar bajo sujeción. Miren, como pastor tengo una autoridad, una investidura de parte de Dios. ¿Lo entendemos, verdad? Amén. Yo sé que a lo mejor algunos, no, usted no va a respetar al hombre, va a respetar la investidura que está en mí como pastor. ¿Por qué? Porque ahí en la autoridad también hay una responsabilidad. Ahora, no estoy diciendo que sea el arcángel, no, lo que soy un ser humano. Pero lo que estoy diciendo es de que sí hay una autoridad y cuando yo doy una orden, usted no debe de entender la orden de parte mía, sino de parte de Dios, porque se la debo de enseñar con la palabra de Dios. Amén. Si yo le digo algo, ¿sabe qué? Mañana vengan todos de corbata roja. Oiga, yo no sé usar una corbata. Eso es mandamiento de hombre. Pero si yo le digo, obedezca a su pastor por esto y por esto y por esto. Si usted se revela, usted no se revela contra el hombre, se está rebelando contra Dios, porque yo le estoy enseñando la palabra de Dios. Porque toda enseñanza debe ser filtrada por la palabra de Dios. Si usted se revela, usted va a sufrir las consecuencias. Amén, hermanos. Obviamente todo, ¿por qué dijo el pastor esto? Mire, dijo, entonces sí, se entiende. Y si tiene alguna duda, por favor venga y pregúnteme, oiga, ¿por qué me dijo esto? Bueno, porque la Biblia está diciendo esto. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, usted no va, si yo me equivoco, yo voy a pagar las consecuencias delante de Dios. Usted no se equivocó, el que se equivocó fue el pastor si yo le pido algo que no vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Así también con nuestros hijos. Si nosotros como padres nos equivocamos, ve y dale una golpiza a aquel otro, que le pone otra golpiza a mi hijo. ¿Y quién va a ser el culpable? Yo. ¿Me estoy explicando? Porque le estoy diciendo algo que está fuera de la palabra de Dios. No. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos, no solamente con la palabra de Dios, sino también con nuestro ejemplo. En Jeremías capítulo 35, si gusta acompañarme, porque ahí nos vamos a estacionar después de la introducción del mensaje. Jeremías capítulo 35, aquí vamos a hablar de una familia muy especial que su testimonio queda plasmado en la palabra de Dios como testimonio para todos nosotros. Amén. Jeremías capítulo 35, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios como está escrita, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías,
a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijos de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Okay. Dios quería probar a los recabitas. Algunos dicen, Dios estaba tentando. No, la Escritura dice que Dios no tienta a nadie. Pero quiero que vea esto. Una tentación no siempre se puede ver como una tentación, sino que es una prueba. Bueno, una tentación no es como, no. Déjeme lo repito. Una tentación no siempre se debe de ver como una tentación, sino como una prueba. Por ejemplo, ¿se acuerda de Abraham cuando Dios le dijo, Abraham? Y él dijo, heme aquí. Dice, Dios le llamó a Abraham para probarle. Y algunos podrían decir, es una prueba, es una tentación. No, una tentación viene con toda la intención de sacar lo peor de nosotros. Por ejemplo, David fue tentado. Fue tentado de tal manera que sacó vamos a decir, con Betsabé, él fue tentado porque ¿qué fue lo que sacó de él? Lo peor de él, las miserias del ser humano. Pero Abraham, cuando fue probado, sacó ¿qué? Lo mejor de él. ¿Qué era lo que tenía de él? La palabra de Dios, esa comunión que tenía con Dios. ¿Me explico, hermanos? Y aquí usted puede ver una diferencia. Entonces, cuando los recabitas fueron llamados para que estuvieran en el aposento, ahí en la casa de Dios, ahí en el templo, porque había para las visitas, había ahí lugares especiales para ellos, y les dijo, y les puso tazas de vino, ahí copas, y dijo, órale, éntrenle, traigan el tamborazo. No, dijeron ellos, no, nosotros no vamos a tomar. ¿Por qué? Porque Dios los estaba probando. Ahorita vamos a ver por qué. Dios quería probar a los recabitas al ofrecer vino. Dios ya sabía que lo rechazarían, hablando del vino. Pero Dios quería que todos supieran que sí se puede mantener en sobriedad, en sujeción, aún en medio de tanto pecado. Y dan la clave para que también nosotros hagamos la diferencia en nuestros tiempos. Nos da la razón el por qué ellos eran diferentes. ¿Por qué? Bueno, mire lo que dice el versículo 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas de copa llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino. Porque, y aquí va a dar la razón, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberáis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. ¿Qué era esto? Una ordenanza de parte de su padre. Ellos estaban obedeciendo porque esto es justo, obedecer a vuestros padres. Si el padre hubiera sido un borracho, pues, ¿con qué autoridad podría decir esto? Pero se entiende que los hijos estaban viendo el ejemplo de su padre y le estaban diciendo, no beban, porque miren cómo terminan estos. Mira cómo andan aquellos todos borrachos. Mira cómo andan vendiendo a su esposa o andan vendiendo a sus hijos, pierden todo porque pierden la noción del tiempo. Ahora, ustedes saben de que el beber una copa de vino no te va a llevar al infierno. No, pero si hay una condenación para los borrachos. Entonces, ¿para qué tentar? Yo sé de dónde me sacó el Señor, de lo más vil y despreciable, donde a mí me gustaba la tomada, y mire, le mentiría si le dijera que en ese tiempo, pues sí, yo lo disfrutaba. Pero ¿a dónde me llevó todo eso? A caer en lo más vil y despreciable de este mundo. La amargura, resentimiento, avaricia, codicia, mentira, engaño, todo eso, todo lo que puede provocar la borrachera. Por eso dice, ser borrachos no convino, sino emborracharnos del Espíritu Santo.
Ahora, si el vino no fuera malo, ¿por qué condenaría a los borrachos? Porque los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y hay muchos cristianitos que, bueno, pues qué tanto es una. Y no, porque está hablando de su testimonio también. Amén, hermanos. ¿Usted cree que yo no me doy cuenta cómo andan algunos? La música que escuchan y todo eso. Pero yo predico, usted decide. Amén. Ok. Entonces, bueno, el versículo 6, miren lo que dice: mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó, que es un mandamiento, una ordenanza, diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Versículos 7 y 8 dice: ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Mire cómo menciona a las esposas también, y menciona a las hijas, porque hay mujeres que les encanta. La diferencia está en la obediencia. La pregunta del millón es, ¿por qué le obedecerían? Porque creo que está muy sencillo. Porque les pedía algo justo, primeramente. Porque por el ejemplo que tenía, ¿cómo se llama? Jonadab, por el ejemplo que les daba a sus hijos, porque el ejemplo arrastra, el ejemplo inspira, el ejemplo motiva y estimula a obedecer. Mire, ¿usted cree que nuestros hijos no saben lo que somos nosotros como padres? Si somos íntegros, si somos honestos, si somos mentirosos, si somos chismosos, si somos maldicientes. Ellos son testigos, hermanos. ¿O no? ¿O no? Sí. ¿Verdad? Usted no quiere esconder eso. Ellos saben. Aún las discusiones en matrimonio, también debe de enseñarles de que hay discusiones en matrimonio y que ellos no se deben de meter. Pero una discusión no es una pelea. Una discusión es de que estamos hablando de tal vez dos opiniones diferentes, pero vamos de acuerdo, vamos a un pensamiento que nos una a los dos. Tal vez estaremos discutiendo del color de algo de la educación de los hijos, algo así. Pero es una discusión que todo matrimonio debe de tener, las diferencias. Sin embargo, ellos deben de entender, ¿no? Pues que están discutiendo su tema o su matrimonio. Y que ellos deben de respetar. Y también de nosotros ser prudentes y decir, no, usted no se meta. No, nada de que esperar, no, yo que tú no me dejabas, mamá. No. No te dejes, papá. No, yo que sí. No se meta, mijo. Esto no le corresponde a usted. Es algo entre su mamá y yo. O su papá y yo. Por favor, no se metan. Amén. Okay. El ejemplo arrastra, el ejemplo inspira, el ejemplo motiva y estimula a obedecer. Si Jonadab no obedeciera, o imagínense el borracho, no tomen ustedes, no, o no digan malas palabras, y él dice malas palabras. Eso es algo, bueno, sin duda el Padre les daba testimonio a ellos de su integridad, por eso ellos obedecían, porque como las predicaciones pasadas de que estoy hablando de la necedad, es incongruente. Como dice el Señor, dice, hablando de los fariseos hipócritas, dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen.
Debe de haber congruencia con nuestras palabras y nuestras acciones. Así también, ¿por qué? Bueno, el título de esta enseñanza es La buena fama no es gratis. Y la fama que tenía Jonadab era de un hombre íntegro y que no tomaba. Por eso sus hijos obedecían, porque veían el ejemplo de su padre. Las nueras veían el ejemplo de su suegro. Las nietas, los nietos veían el ejemplo del patriarca Jonadab. De tal manera que dicen, ni nosotros, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas beben vino. Porque era justo el mandamiento. Ellos obedecieron, ¿qué? No un capricho, no un pensamiento, no un mandamiento. Versículo 9 y 10 dice, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moraremos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. No es solo llegar a un punto, a una meta, sino sostenerse en convicciones firmes y bíblicas. Mire, el trabajo no es entrar por esa puerta. No, el trabajo no es ni siquiera levantar la mano para aceptar al Señor, sino mantenernos. Por eso dice, el que guarde, el que retenga, el que obedezca, el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Porque hay muchos que se quedaron en el camino. Hay algunos que por las circunstancias que sean, por su egoísmo, por el testimonio de alguien más, abandonaron la iglesia, se fueron enojados, caprichosos, qué sé yo lo que haya sido. Pero si no se fue por cualquiera que sea, cualquiera que salga de una iglesia y que no haya salido por una razón justa, usted está en desobediencia. Tiene que haber una razón justificable para salirnos de una congregación. Y mire, lo digo esto con mucho respeto, pero la mayoría de ustedes vienen de otras congregaciones. Son contados los que han nacido aquí. Vienen de otras congregaciones y ¿qué es lo que pasa? No, se les recibe, se les enseña, algunos a tenerlos que reevangelizar. Algunos otros, bueno, pues ahí vamos creciendo. Junto con el pastor va creciendo, la congregación va creciendo también. Pero imagínense, no es llegar a un punto nada más, no es llegar a ser cristiano, no es solamente cruzar esa puerta, sino vivir la palabra de Dios. Y no es fácil. Por eso la buena fama no es gratis. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta decirle a nuestro yo, a nuestra carne, sométete, sujétate. No, porque la carne busca su tajada, yo quiero disfrutar, yo quiero vivir de esta manera. Pero de tal manera que por eso en las familias viven como viven. Algunos en obediencia, gloria a Dios, algunos en desobediencia y es lo que así quieren vivir. Porque no es solo llegar a un punto, a una meta, sino sostenerse en convicciones firmes y bíblicas, no claudicando entre dos pensamientos o siguiendo la corriente de este mundo y esta perversa generación que nos insta a la anarquía, a rebelarnos delante de nuestros padres, siguiendo una agenda progresista que agrede y ofende la palabra de Dios. Sin entrar en política, hay administraciones en estos gobiernos que lo único que te incitan es a la rebeldía. A los niños se les enseña, no, tú puedes hacer lo que tú quieras, con ese pensamiento progresista, porque nosotros no somos retrógradas, no, como tontitos, nosotros pensamos en nuestra propia voluntad y tú tienes tus derechos, a los niños, a los jóvenes. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Si quieres ser una mariposa, sé una mariposa. Aviéntate de la azotea. Y ahí van otros y se avientan de la azotea. Si quieres ser un caballo, rebuzna como caballo. Ay, pues es lo que les enseña. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Es una agenda progresista. Porque según ellos están progresando, pero cada vez se están hundiendo más al no someterse. Dice, todo aquel que no se sujeta, se somete, obedece la palabra de Dios, que no le es suficiente la palabra de Dios, nada sabe y delira. Entonces,
Esa agenda progresista que agrede y ofende la palabra de Dios, por ejemplo, no te sujetes a tus padres. Le enseñan hoy a los jóvenes, no, tú tienes tu espacio, si entra a tu cuarto, tú puedes laquear tu cuarto y tú puedes... Eso es algo injusto. Lo justo de que el que está pagando en la casa, el que está sosteniéndola, tiene todo el derecho de entrar a tu cuarto, de esculcar tu mochila. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿qué estás viendo en tu teléfono? ¿O no? Pues tú lo estás pagando, déselo al Señor si lo siente. Yo sé que los jóvenes no aplaudieron, pero pues eso es. Sin embargo, tenemos que entender que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto significa, por ejemplo, cuando los fariseos les dijeron que no predicaran a Pedro y a Juan, que no predicaran en el nombre de Jesús, entonces, no, pero es que es menester hacerle caso a Dios que al hombre. Cuando se levante una ley en cualquier gobierno que vaya en contra de la palabra de Dios, es menester hacerle caso a Dios que al hombre. Dios dice que nos sometamos a las leyes de nuestro gobierno, ¿sí? Siempre y cuando no transgredan la palabra de Dios. Amén. Ya cuando violan la palabra de Dios, ahí sí ya no podemos respetar. Si un padre no se está sometiendo a Dios, tampoco tiene derecho su hijo de someterse a su padre. ¿Por qué? Ahora, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de principios. Estoy hablando de que si el hombre de la casa está castigando a su hijo porque llegó borracho, pero él también se echa sus copas, ¿con qué autoridad podría decirle eso? Pierde autoridad. Así como el gobierno también perdería autoridad cuando nos demanda algo que transgreda la palabra de Dios. No estoy llevándolos a la anarquía, estoy hablándoles de la justicia. ¿Amén, hermanos? Ok. Porque también estoy en contra de la anarquía. Vea la responsabilidad de nosotros los padres. Si nosotros nos equivocamos, pecamos, estaremos arrastrando a nuestros hijos con un mal ejemplo. Pero si obedecemos a Dios y ellos se equivocan, serán ellos quienes van a rendir cuentas a Dios al no obedecer y por no honrar a sus padres. La clave está en el honrar, en el obedecer. Sin duda habrá un dolor en el padre por la desobediencia de sus hijos, pero podemos ayudar a nuestros hijos intercediendo por ellos, permitiendo que la justicia de Dios obre en sus corazones, rogando por ellos, clamando por ellos misericordia como el padre del hijo pródigo. Se rebeló el hijo y que no, ya, y se marchó. No. La Biblia registra de que el padre estaba esperando todos los días que su hijo regresara. Tenía los recursos para ir a buscarlo, sacarlo de ahí con los cerdos. Pero ¿de qué serviría traer a tu hijo y que no entendiera a tu hijo? Él tenía que entender, por eso tenemos como padres tener que clamar a Dios por nuestros hijos. Señor, revélale, muéstrale su error, su pecado, y que vuelva a la casa del Padre. Todos los padres, no importa si tu hijo chico es grande, todos los padres, estoy hablando del padre, igualmente hablo en el sentir de una madre. Cuando su hijo, su hija se rebela, hay un dolor. Y si usted joven no lo entiende, un día lo entenderá. Yo ahora entiendo cosas que no entendía porque era hijo. Hasta ahora que soy padre, ahora entiendo. Y que no llega este, y que no llega este. Hay una preocupación, debería de haber una preocupación como padres, ¿o no? Pero todo el secreto está, hermanos, en el obedecer, en el sujetarnos. Y que tenemos que rogar por ellos, por nuestros hijos, clamando por ellos misericordia como el padre del hijo pródigo, que esperó pacientemente a su hijo, que lo había rechazado y dado por muerto, y en su soberbia exigió la herencia a ese hijo para vivir perdidamente, para vivir a su manera. Sin embargo, el padre esperó confiando en Dios. Es una parábola, pero nos enseña el principio.
que así como su voluntad se lo llevó, también su voluntad lo traiga. Si tú lo traes a la fuerza, si tú quieres ayudarle a esa mariposita saliendo del capullo y cortándole el capullito ahí para que salga esa mariposa, lo vas a hacer inútil. No va a poder volar esa mariposa, porque habla de esa metamorfosis, de que un gusanito, esa oruga, se mete en su capullo y allí espera ese proceso natural, donde cuando sale hace un esfuerzo y va sufriendo al pasar por un orificio donde va a salir, pero va a salir, y ese esfuerzo hace que en sus vasos sanguíneos se manifiesten, se vayan extendiendo esas alas. Y cuando sale, ya sale con alas, y ahora sí, ¿y estas alas para qué son? Pues para volar. Y si nosotros frustramos la obra de Dios en nuestros hijos, en ayudarles, en que no sufran, que no padezcan ninguna necesidad, cuando muchos de nosotros somos lo que somos por la necesidad que pasamos, por los problemas que vivimos, por el ejemplo de nuestros padres. Pero si no valoramos sus sacrificios, aún aprender de sus errores, ¿cómo vamos a aprender? Muchos no han aprendido a ser padres porque no supieron ser buenos hijos. Porque esa es la regla, hermanos. Nuestros hijos son nuestros maestros, pero también nuestros padres son nuestros maestros y que tenemos que aprender de su ejemplo. Y no solamente aprender de sus virtudes, pero también aprender de sus errores. De que nuestros padres no son perfectos, pero también debe de haber esa empatía por decir, no, es que mi padre también intercedía por nosotros. Job intercedía por sus hijos. Dice, si quizás han pecado, oraba a Dios, ofrecía holocausto. ¿Por qué? Porque había un dolor por sus hijos. Así también el padre del hijo pródigo intercedía, oraba para que Dios obrara. Porque miren, nosotros, usted y yo, en nuestra concupiscencia nos apartamos de Dios. Se manifestó el pecado y vivimos nuestra vida como vivíamos. Pero así como fue nuestra voluntad. Aún nadie te forzó a pecar. Tal vez ahí el compañerito de la escuela, tal vez ahí creciste con ellos, empezaron a tomar, tú también empezaste a tomar, empezaste a fumar, ellos empezaron a robar, nadie te forzó. Tú decidiste hacer lo mismo. Tú decidiste prostituirte, tú decidiste ser mentirosa, tú decidiste ser chismoso, chismosa. Nadie nos forzó. Fue nuestra voluntad. Así el hijo pródigo, su voluntad se lo llevó. Tú para mí estás muerto, papá, y yo me voy. Pero fue su misma voluntad quien lo trajo. ¿Después de qué? Después de que entendió. ¿Cómo entendió? Después de sufrir. Amén, hermanos. Ahora, déjenme le digo esto. Usted no necesita probar los desperdicios para saber qué es lo que saben los desperdicios. No tiene que irse a los antros. Ay, a ver qué se siente andar aquí. No hay necesidad, porque la palabra de Dios te está diciendo no lo hagas. No mentirás, no robarás, no dirás no, y nos dice lo que debemos de hacer. Obedece a tus padres porque esto es justo. Amén, hermanos. Así como la desobediencia de los padres trae consecuencias, también la obediencia trae su recompensa. Miren lo que sigue diciendo aquí para avanzar y terminar. Dice, versículo 11. Bueno, ya nos dice el versículo 9 y el versículo 10 dice que moraremos pues en tiendas, y hablando de los recabitas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, aquí habla de un pero, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén, en la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprendéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová,
¿Por qué dice esto? Porque a través de Jeremías, de Isaías y de los otros profetas les decía, hey, arrepiéntanse, dejen su idolatría, arrepiéntanse, vuelvan a los caminos del Señor. Pero ellos no, hablando de los habitantes de Judá, los de Israel, no, y desobedecían. Dice, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. ¿Qué está haciendo? Los está comparando. Dicen, miren, yo les he estado diciendo, por favor, dejen su idolatría, no hagan esto, no hagan aquello. Y esta familia, estos jóvenes, estas nietas, estos hijos, obedecen al Padre. Está mostrando que sí se puede obedecer. Y dice, y ustedes que le he estado todos los días ahí, dejen esto, dejen aquello, no hagan esto, no hagan aquello. Y no, porque por soberbia, por orgullo, por jactancia. Dice, y envié, versículo 15, y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para decir, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Miren, en una ocasión llega Elías y les dice, hey, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Un día sí, un día no, ya mero, ya casi. Dice, ciertamente los hijos de Jonadab, y los pone de ejemplo, imagínense que los tenemos aquí a un lado, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Dice la Escritura, ahí mismo en Jeremías, dice, ¿quién que se cae no se levanta? Y sigue hablando en esa porción, dando el ejemplo. ¿Quién que se pierde del camino no vuelve al camino? Ay, estoy perdido, voy a seguir perdido. No, regresas donde saliste, vuelves al camino. ¿Quién que se cae se queda ahí tirado? Ay. Dice, la golondrina conoce su lugar, sus tiempos. La gaviota conoce sus tiempos y son aves, son bestias, hablando de otros animales que regresan o saben, se cometen un error pero ya no lo vuelven a hacer. Pero dice, pero mi pueblo no lo entiendo, se cae y ahí se queda. Y hace la comparación, miren los recabitas, ellos sí obedecieron y están obedeciendo a su padre, yo soy su Dios. Le está diciendo, en otra porción menciona, llamo por testigos a los cielos, llamo por testigos a la misma naturaleza. ¿Qué les he hecho yo? Lo único que les he hecho es bendecirle para que no me obedezcan. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. ¿Qué pasó? Vino Nabucodonosor. Ya se los había advertido, dejen eso. Y al último dije, mira, aunque le dice a Jeremías, miren, ni ores por ellos. Así también. Como pastor, oro por ustedes. Pero ya cuando veo una situación, se lo acabo de predicar el domingo y resulta que salieron con su chiste a mitad de la semana. Ya dicen, ni ores por ellos. Ahora, no estoy diciendo que no voy a orar por ustedes, no. Lo que estoy diciendo es que ya les advertí a través de ti que corrigieran, y no lo corrigieron y ¡zas! Cayeron. ¿Me estoy explicando, hermanos? Los veo así como que, no, mire, por ejemplo, si les digo, hey, no roben, y resulta que lo agarraron porque andaba robando. Cuando Dios le estaba diciendo, regresa eso, lo que robaste. Pero como no obedeciste a Dios, entonces ¿qué? Dios saca a la luz todo.
Dios no es un chiste, hermanos. Dios tampoco es el payaso de nadie. No es cuestión de felicidad, hermanos, es cuestión de justicia. Acuérdese de eso. ¿Qué es lo que iba a venir? Consecuencias. Pero así como la desobediencia trae consecuencias, también la obediencia trae bendición. Y dice, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Qué es eso? Bendición, hermanos. La obediencia trae bendición. ¿Me ayudas, hermano? La obediencia trae recompensas. Lo que ellos, imagínense, de su descendencia. La obediencia de David trajo bendición para su descendencia, porque dijo, no faltará un hijo de tu casa en mi presencia, también le dijo a David, por la obediencia de un padre. Y le dijo a Salomón, si anduvieres en los caminos, si me obedecieres como me obedeció tu padre, yo te bendeciré. Lea Deuteronomio 28. Si obedecieres, yo haré engrandecer esto. Si obedecieres, pero también dice las consecuencias de la desobediencia. Y Dios no está jugando, hermanos. La obediencia trae recompensa. Honremos a nuestros padres. Y si usted ya no lo tiene con vida, honre su memoria. Y viva de sus virtudes. Aprenda de sus errores. Si usted nunca conoció a su padre y fue educada por una madre que asumió el papel de papá y mamá, hónrela. Hónrela con más razón. Y si usted fue educado por alguien que asumió la responsabilidad de un padre sin serlo genéticamente, hónrelo. Como el Señor Jesús. Él sabía que José no era su padre biológico. Sin duda, quiero creer que le llamaba papá. José estuvo dispuesto a darle su apellido. Para la sociedad, para el mundo. Pero no solamente le dio su apellido, sino que le dio un ejemplo. Porque dice la Biblia que José era un hombre justo. ¿Usted cree que Dios iba a escoger a Barrabás para que fuera el papá postizo o Ananías o Caifás para que fuera el padre de nuestro Señor Jesucristo, dándole el apellido? No, José. Dice la Escritura que en una ocasión su padre, José, llevó a su familia, iba Jesús para presentar el respeto en obediencia y sacrificio, porque era la Pascua. Y cuando llegó Jesús ahí al templo, se quedó escuchando ahí a los maestros de la ley, y él empezó a hacer preguntas tal vez, y después él daba respuestas, y después ya a él era el que le preguntaban. ¿Se puede imaginar? Y después, cuando ya sus padres habían regresado en esa caravana que iban a Nazaret, ¿dónde está José? ¿Dónde está José? Se asustan y se dan cuenta de que no está junto con sus primitos, qué sé yo. Se regresan a buscarlo, y ahí lo encontraron en el templo con los maestros de la ley, enseñándoles. Aquellos maestros estaban sorprendidos por la sabiduría que tenía este adolescente. Y dice que cuando lo vieron, lo tomaron. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué? Porque había un dolor en ese padre. Cuando se dio cuenta que no estaba su hijo. Hay un dolor en nosotros como padres cuando nuestros hijos no llegan, cuando sabemos que algo les está pasando. Debería de haber un dolor, ¿no es cierto? Amén, hermanos.
¿Por qué? Que se los lleve la chancluda. No, debe de haber un dolor, un sentir, y fue lo que sintió José. ¿Y sabe qué fue lo que dijo el Señor Jesús en su niñez? Dijo, ¿qué no sabéis que en los negocios de mi padre me es menester estar? Él sabía quién era su padre. Pero también dice la Escritura, y tomándolo se lo llevaron. Y dice la Escritura, y Jesús creció en sujeción, en obediencia a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Por qué? Porque el ejemplo arrastra. Yo no me puedo imaginar a José borracho ahí. A José, no, ¿quién le enseñó el oficio de carpintero, de ser trabajador al Señor Jesús? Su padre. Lógica elemental. José era justo. Y no solamente eso, sino que el Señor Jesús, estando en sujeción con su Padre, también fue obediente a su Padre postizo, también fue obediente a su Padre celestial, al venir al mundo a morir por todos nosotros, mostrándonos el amor de su Padre hacia nosotros y dejándonos el ejemplo de la sujeción. Y que la buena fama no es gratuita, porque al Padre le costó la sangre de su Hijo y al Hijo le costó su vida. Amén, hermanos. Póngase de pie. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en quien guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace estas cosas con integridad. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en aquel que no olvida tus beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en quien guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace estas cosas con integridad. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en aquel que no olvida tus beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia es
Gracias, Señor. No hay mejor forma de despedir este mensaje con las palabras de ese canto. Él se complace en la obediencia y nuestra parte es pedir misericordia, gracia. Necesitamos la gracia de Dios para cumplir el propósito de ser buenos padres. Perfectos no podemos ser, pero sí ser buenos padres, caminando a la perfección, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La buena fama no es gratuita, hermano. Tal vez un día su hijo, su hija dará testimonio de su padre y se darán cuenta de que no fue gratis. Ellos reconocerán el sacrificio y honrarán su labor, su trabajo, o estarán honrando su memoria, dando testimonio a las futuras generaciones de lo que usted hizo por ellos. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.